De análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático. Solicitarles respetuosamente a los integrantes de la comisión atiendan lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su oportunidad informen a este pleno del resultado del trabajo de la comisión. Continuando con nuestro orden del día, se concede ahora el uso de la tribuna para que dé lectura de una síntesis, toda vez que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha, a la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, a la iniciativa de decreto por la que propone se reforme y adicione el artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de declaración de procedencia. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. El Estado de Derecho se define como un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho sistema garantizan en su ejercicio la igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. En México, el Estado de Derecho está contemplado en nuestra Carta Magna y conceptualmente contempla la división de poderes políticos en la estructura del Estado, mediante normas que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos de poder, así como para prevenir y corregir actos de arbitrariedad. Las condiciones económicas, políticas y sociales evolucionan en nuestro país e inciden en la función legislativa, como el analizar prerrogativas contenidas en nuestra ley fundamental. Una figura jurídica que genera debate y polémica es la inmunidad procesal, mejor conocida como fuero. Por un lado, la necesidad de fortalecerlo para salvaguardar el Estado de Derecho y por el otro lado, la petición ciudadana de eliminarlo al asociarlo a un alto índice de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad. Es facultad y deber de las y los diputados de este Congreso el analizar la evolución de la figura del fuero constitucional y valorar la necesidad de fortalecerlo, suprimirlo o regularlo. La división de poderes en nuestro país es un procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio, contrapesos, armonía de fuerzas y de mutuo control. La inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal son prerrogativas establecidas en la Constitución Federal en sus artículos 61 y 111 y en la Constitución de Zacatecas en sus artículos 55 y 153 respectivamente. Dichas figuras coadyuvan al respeto, a la independencia y al equilibrio entre los poderes de la Unión. La inviolabilidad parlamentaria se refiere a la prerrogativa personal de los senadores, diputados federales y diputados locales para manifestar u omitir opiniones en sus actividades parlamentarias con plena libertad, a fin de que en sus intervenciones, escritos y votos como legisladores no estén sujetos a censura o posible persecución penal. Dicha garantía los protege de posibles delitos por injurias, calumnias o difamación, por lo que pudieran ser señalados por la expresión de sus ideas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su ámbito jurisdiccional en varios ejercicios de interpretación, ha manifestado que dicho privilegio solo aplica para el legislador en el ámbito de su acción parlamentaria, pero no así en las actividades que realice en la esfera particular, es decir, que si bien les ofrece protección a los legisladores, no es ilimitativo ni absoluto. Un legislador puede ser demandado por daño moral, alterar el orden público o por la comisión de un delito por el uso indebido de dicha prerrogativa. También puede ser sancionado por quien presida la mesa directiva en los términos dispuestos en la normatividad interna de sus congresos. La inviolabilidad parlamentaria tiene como principales antecedentes históricos la ley que declaran los derechos y libertades de los ingleses y establece el orden de su sanción en la Corona de 1689 y la Asamblea Nacional de Francia en 1789.
en nuestro país, en la Constitución de Cádiz de 1812, plasmó dicho privilegio en su artículo 128 y en la Constitución Federal de 1824, en su artículo 42. La inviolabilidad parlamentaria a nivel internacional y nacional surgió a raíz de los embates e intromisiones que sufrían los parlamentarios de parte del rey, del emperador o del presidente en la esfera de sus actuaciones en sus respectivas asambleas, dado que el sentido de sus posicionamientos y votaciones le resultaban incómodos. En términos generales, la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han sido de respeto y colaboración en los últimos años. Han tenido diferencias como en todo sistema democrático, que han dirimido en el ámbito jurisdiccional mediante amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, con pleno respeto a la Carta Magna y a sus instituciones. La existencia de acoso, amenazas, intimidación, falta de respeto y autoritarismo entre los poderes de la Unión deben de evitarse para conservar armonía en el Estado de Derecho. La inmunidad procesal se refiere a la protección de la libertad personal de determinados servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. En términos del artículo 111 constitucional, es una garantía procesal de impedimento que suspende durante un tiempo, en tanto al servidor público no se le haya retirado la inmunidad por parte de la Cámara de Diputados, la aplicación de ciertas normas del ordenamiento jurídico. Rivera Estrada define el fuero como un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones. El fuero tiene un doble aspecto. Fuero como inviolabilidad, es decir, como garantía constitucional que protege a la libertad de crítica e inmunidad, no impunidad como privilegio y garantía que es temporal de conformidad a la duración del cargo y relativa debido a que si se integra una averiguación previa, pero no se lleva a cabo las formalidades en tanto no lo decida el órgano legislativo. El fuero constitucional tiene como principales antecedentes históricos en nuestro país los siguientes. En 1822, las marcadas diferencias entre Iturbide y el Congreso Constituyente llegaron a tal grado que el primer emperador mexicano ordenó la aprehensión de diputados y posteriormente instruyó la disolución de la Asamblea bajo el argumento de ilícitos contra la seguridad del Estado. La Constitución Federal de 1824, en la cual se retomó la figura del fuero constitucional y la de juicio de declaración de procedencia en su artículo 43. En 1874 se estableció la Cámara de Senadores y se reformó el artículo 103 de la Constitución de 1857 para otorgarles el fuero constitucional. Otro episodio histórico del fuero constitucional fue el asesinato del senador Belisario Domínguez, la disolución de las cámaras de diputados y senadores, así como la aprehensión de diputados por parte de Victoriano Huerta, esto por las posturas y discursos en contra de sus regímenes de gobierno. Los antecedentes del fuero parlamentario muestran que si bien era una prerrogativa constitucional que otorgaba protección, siempre estuvo vulnerable ante el autoritarismo y censura de quienes ostentaban la titularidad del Poder Ejecutivo. La inmunidad procesal protege de manera integral la investidura o la función que desempeña un servidor público, mas no lo libera de la comisión de un delito, porque no protege al funcionario como persona y éste debe responder por sus actos. La inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal se sigue justificando entonces por la necesidad institucional de proteger la actuación del Poder Ejecutivo y del Legislativo con el propósito de garantizar la continuidad de la construcción normativa del Estado. Es necesario que dichas figuras permanezcan en nuestro marco normativo, porque constituyen el orden constitucional al equilibrio entre los poderes y a la estabilidad social, política y económica del país. El fuero constitucional también debe analizarse desde el punto de vista ciudadano y la contundente postura de eliminar un privilegio asociado al abuso de la corrupción y la impunidad. De acuerdo a la encuesta MSCI Reforma 2022,
El 86% de la población en nuestro país cree que en México se cometen frecuentemente actos de corrupción y que la lucha contra ella es poco exitosa. El 73% considera que los presidentes municipales son corruptos y el 61% que los gobernantes. La encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI 2021 arrojó que para el estado de Zacatecas, entre sus principales problemas sociales, además de la inseguridad, se encuentran la corrupción, el desempleo y el mal desempeño del gobierno. El 89.1% de la población de nuestro estado, de 18 años y más, percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes. Las instituciones con mayor desconfianza fueron los partidos políticos, los policías, diputados y senadores, Ministerio Público, Gobierno estatal y Gobierno municipal, mientras las instituciones con mayor confianza fueron la familia, universidades públicas, escuelas de nivel básico, organismos autónomos, ONGs e instituciones religiosas. A diario se conocen casos de corrupción como quebrantos y de instituciones y desvío de recursos, cohecho, peculado, abuso de funciones, conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo o de simulación de actos jurídicos cometidos por servidores públicos que se encuentran libres sin ser procesados. Casos que implican que la población identifique al fuero como sinónimo de impunidad. Otro factor que reprochan los ciudadanos es que en el fuero es una figura excesiva que viola el concepto de igualdad jurídica, porque nadie puede ser juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales. Todas las personas deben ser juzgadas en igualdad de condiciones, como lo estipula el artículo 13 de nuestra ley fundamental. A raíz del reciente procedimiento de declaración de procedencia que llevará a cabo la 64 legislatura del Estado de Zacatecas a solicitud del Fiscal General de Justicia del Estado, por considerar que un servidor público participó en calidad de coautor de hechos que la ley señala como homicidio calificado, el jurado de instrucción, sin prejuzgar el delito, resolvió históricamente la remoción del fuero constitucional y la separación del cargo del funcionario. En dicho procedimiento asumí el compromiso con ustedes y con la ciudadanía para revisar o en su caso suprimir el fuero constitucional para que no sea un obstáculo de la impartición de justicia. La revisión muestra que en Zacatecas la cantidad de servidores públicos que gozan con este manto de protección temporal, comparada con la que contempla la Constitución Política Federal, es excesiva. La presente iniciativa contempla retirar el fuero a los titulares de dependencias de la Administración Pública Descentralizada, al secretario ejecutivo del Instituto Federal del Estado de Zacatecas, a los directores o equivalentes de empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones similares a estas y fideicomisos públicos, no requerir la declaración de procedencia cuando el servidor público cometa el delito de abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Tratándose de delitos cometidos en flagrancia, no se requerirá declaración de procedencia de la legislatura del Estado para el retiro de la inmunidad procesal y el cese de sus funciones del inculpado, quedando de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente. A efecto de garantizar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, se integran a la lista de servidores públicos con inmunidad procesal la o el magistrado del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes y los magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado. Es momento de generar credibilidad y confianza ciudadana.
Por un lado, la obligación que tenemos de salvaguardar el orden constitucional, manteniendo la figura del fuero constitucional, y por otro lado, la facultad que tenemos para acotar dicha figura, para evitar su uso indebido y contribuir a disminuir la corrupción. Ese es nuestro compromiso, la igualdad de condiciones entre ciudadanos y los funcionarios públicos que cuentan con inmunidad respecto a la responsabilidad civil y penal a la que pueden estar sometidos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de la declaración de procedencia. Único. Se reforma el primer párrafo, se adiciona un quinto párrafo y se recorren los demás para pasar como párrafo sexto a noveno, respectivamente, del artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar de la siguiente forma. Artículo 153. Para proceder penalmente contra los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la o el magistrado del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, la o las magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado, el fiscal general de Justicia del Estado, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los jueces del fuero común, los miembros de los ayuntamientos, los secretarios de despacho del Ejecutivo y los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. La legislatura declarará por mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes en sesión si ha lugar o no proceder en contra del inculpado. Tampoco se requerirá la declaración de procedencia de la legislatura del Estado cuando un juez gire orden de aprehensión por las posibles comisiones de delitos cometidos por un servidor público en los casos de abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación o por el delito grave en flagrancia. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará a vigor del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se contravengan a este decreto. Atentamente, Zacatecas SAC, a 13 de mayo del 2023, la que suscribe diputada María del Mar de Ávila y Barguengoitia. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales.